Un nuevo curso, una nueva solución de un nuevo curso. Empezamos con lo que es transferencia de calor. En este caso, pues vamos a resolver la práctica calificada número 1 del ciclo 22.1, que en esta ocasión fue un cuestionario. Bueno, lo bueno de aquí es que nos dicen cuál es la respuesta, pero no nos dicen el procedimiento. Pero vamos a ver que nos tenga que salir similar o casi igual, ¿no? La respuesta. Entonces, vamos a resolver. A ver, pasamos acá. Y tenemos esta. Nos dice a nosotros, una esfera de 5 milímetros de diámetro externo a 54,3 grados Celsius está cubierta por un aislamiento de plástico de 1 milímetro de espesor, con K igual a 0,13 watts metro Celsius. La bola está expuesta a un medio de 15,6 grados Celsius, con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 20 watts metro cuadrado Celsius. Determine la pérdida de calor desde la esfera. Ok, ¿cómo vamos a resolver este problema? Primero que nada dibujamos, ¿no? Ya tenemos acá la esfera, donde nos dice que nuestro diámetro exterior, supuestamente, nos dice que es 5 milímetros, 5 milímetros. Entonces, si mi diámetro exterior de mi esfera, o sea, mi esfera normal es esta, se está refiriendo a esta, lo voy a pintar a esto que estoy pintando acá. Esto es mi esfera. Y dice que tiene un diámetro exterior de ¿cuánto? De 5 milímetros. Si supuestamente 5 milímetros es mi radio exterior, ¿cuál sería mi radio, mi radio, ¿no? Entonces mi radio, el R1 que está ahí, ¿cuánto sería? Sería la mitad, 2,5 milímetros. Ok, voy apuntando los datos a la izquierda. ¿Qué más nos dice? Y está a 54,3 grados Celsius. Ah, ok. El T1, que justamente en ese punto, el T1, ¿cuánto es? 54,3 grados Celsius. Ok, voy apuntando los datos. ¿Qué más nos dice? Dice, está cubierto por un aislamiento de plástico de 1 milímetro de espesor. Ah, ahora miren esto. Miren esto que está acá, que lo estoy pintando así medio de ¿cómo se dice? De color naranja. Esto de acá es el recubrimiento de plástico. Y te dice que es un espesor de ¿cuánto? De 1 milímetro. Entonces, ¿cuánto sería el radio 2 si yo tomo desde este punto, no? Sería, aquí es el radio 1 y acá sigue siendo 1 milímetro. Entonces, mi radio 2, ¿qué va a ser? El radio 1 más 1 milímetro. O sea, mi radio 2 va a ser 3,5 milímetros. ¿Qué más nos dice? No nos da la temperatura 2, o sea, no nos da la temperatura justo en este punto, o sea, en estos puntos no nos da cuánto es la temperatura, pero sí te da qué cosa, la temperatura del medio, porque dice que la bola está expuesta a un medio a 15,6 grados Celsius. O sea, yo le pongo ahí T,M, que es la temperatura del medio, 15,6 grados Celsius. Hasta ahí hemos tenido los datos. Ahí nos dice, con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 20 watts metro cuadrado por Celsius. Ahí también nos habían dado delante el valor del K. El K nos habían dicho que era 0,13 watts metro Celsius. Y ahora, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues simple. Aquí lo que nos vamos a recordar es esto de aquí, este gráfico de acá, lo vamos a llevar a una interpretación. A una interpretación en la que vamos a recordar nuestras resistencias. Y bueno, esto es lo que nos habían enseñado en clases, ¿no? Primero vamos a agarrar y empezamos con nuestra temperatura exterior de nuestra bola nada más. Y que sería, pues empezamos acá con T sub 1, le ponemos acá. Y vamos avanzando así, en línea recta, que todo está en recto. Entonces, paralelo, todo es seguido. Entonces aquí ponemos acá nuestra resistencia 1, voy a ponerle R1. Y va a ir hasta acá, hasta que llegue a este punto, donde está acá en T2. Y de ahí va a haber otra resistencia, en R2. Y que va a ser hasta la temperatura del medio. Ahora, lo que quiero explicar acá es cuáles son estas resistencias o cuáles son estas formas de transferencia de calor. Bueno, la forma de transferencia de calor que si ustedes ven en este caso, bueno, desde T1 hacia T2 es una transferencia, que aquí lo voy a poner de T1, es una transferencia de calor por conducción. Y desde T2 hacia el medio, o sea, si ustedes se percatan, acá es T2 hacia el medio, esta es una transferencia de calor por convección. ¿Ok? Nada más, es algo para aplicarlo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar nosotros? Que la transferencia de calor general va a ser igual a ¿qué? A la variación de la temperatura general, o sea, variación de temperatura total, ¿entre qué? Entre mi resistencia total. Entonces, yo como voy, y como miren, como todo está en serie, o sea, por eso miren, esto es como hablar un circuito y todo está en serie. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mis resistencias, ¿qué se van a hacer? Mis resistencias se van a sumar. O sea, yo voy a tomar aquí el RT, que es R total, va a ser igual a ¿qué? A R1 más R2. Entonces, ¿cuál es mi chamba? Ayer cuánto es R1 y ayer cuánto es R2.
Nada más. Entonces vamos a hacer cada análisis. Por ejemplo, vamos desde 1 hacia 2, ¿cierto? Desde 1 hacia 2 que estamos acá en el gráfico que pintamos de esta forma. Acá, el crema. En el crema es el que se está ocurriendo, ¿qué cosa? La transferencia de calor por conducción. Entonces debemos recordar ¿qué usábamos para la transferencia de calor por conducción? Era la ley de Fourier. Entonces recordemos, ley de Fourier. Bueno, Fourier es. Por acá, Fourier. Ya. A ver, ¿cómo lo representábamos nosotros? Era Q, bueno, acá era Q igual a menos K por A por la diferencial de temperatura entre diferencial del radio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí yo quiero, bueno, es la misma interpretación. O sea, para cada caso, igualmente va a ser, ¿no? O sea, tanto para la transferencia de calor por conducción o la transferencia de calor de convección, va a ser lo mismo. El Q es igual a, ¿qué? A la variación de transferencia de calor entre el R, entre tu resistencia. Entonces, a eso es a lo que vamos. Entonces, yo aquí voy a recordar, mira. Q es igual a ¿qué? A menos K por el área. Pero el área, ¿qué va a ser? El área de una esfera te está diciendo. ¿Y cuál es el área de una esfera? Ah, es 4pi por el radio al cuadrado, por el diferencial de temperatura entre el diferencial de radio. ¿Ok? Esto voy a poner acá. Voy a poner transferencia por conducción, ¿ah? Para que no nos olvide. Por conducción. Ahora, ¿qué sigue acá? Pues simplemente lo que aprendimos en fenómenos, ¿no? Esto es parte de fenómenos, como les había comentado, esta es la continuación de fenómenos. Entonces el R cuadrado que pasa al otro lado y el diferencial de R que se multiplique. Entonces a lo que me refiero es que Q queda acá de la integral de ¿qué? De 1 entre R al cuadrado del diferencial de R. Miren, este diferencial de R pasa para allá y el R cuadrado pasa a dividir. ¿Igual a qué? A menos 4K pi por la integral desde diferencial de T. Y ahora tenemos que ver cuáles son nuestros límites de integración. Miren, ¿dónde se ocurre la transferencia de calor por conducción? No está ocurriendo aquí, o sea, donde está lo rojo. Acá no está ocurriendo. La transferencia de calor por conducción está ocurriendo acá, en esto que esté anaranjado, que lo estoy pintando, aquí este color de acá. Eso que estoy pintando, ahí ocurre. Entonces tienes que agarrar, mira. Cuando tu radio es R1, o sea, cuando estás en R1, ¿cuánto es tu temperatura? T1. O sea, cuando es R1, pones T1. Y cuando llegas hacia R2, justamente en este punto, ¿cuánto es la temperatura? T2. R2, T2. Y ya está. Entonces, ¿cómo sigue esto? Entonces, esto sería Q por, ¿cuánto es la integral de 1 entre R cuadrado? Eso es menos 1 sobre R. Pero evaluado desde R1 a R2, eso queda como ¿qué? Como 1 entre R1 menos 1 entre R2. ¿Esto es igual a qué? A 4K pi. ¿Por cuánto? Debería ser T2 menos T1, ¿cierto? Pero, como está en menos, pues sería, ahora cambia signo. Simplemente sería ¿por cuánto? Por T1 menos T2. Como yo quiero la resistencia 1, ¿cuál sería mi resistencia 1? Debe ser ¿qué cosa? El calor entre... No, disculpen, la variación de la temperatura entre el calor. Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo quedaría? Debe ser mi variación de temperatura. Y esta variación de temperatura total, no estoy diciendo que tiene que ser la temperatura final menos temperatura inicial. No, a eso no me refiero. Estoy refiriendo a la temperatura más alta, o sea, la temperatura inicial menos temperatura final. Porque como sabemos, en transferencia de calor siempre cambia desde la temperatura alta a la temperatura baja. Es algo para recordar. Por eso que es T1 menos T2, no es T2 menos T1. Porque si no, si fuera T2 menos T1 sería negativo. A eso es lo que voy. Ahora, ¿y ahora cómo voy a ver acá? Ya pues, simplemente es T1 menos T1 menos T2 entre Q. ¿Qué va a ser? Va a ser igual a ¿qué? A 1 entre R1 menos 1 entre R2. Todo esto sobre ¿cuánto? Sobre 4πk. ¿Ok? Nada más. Voy a borrar esto de acá, que es acá. Y ya está. Ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue acá? Pues ahora sigue ¿qué cosa? La ley de enfriamiento. La ley de enfriamiento de Newton, si no me equivoco. Que es, la ley de enfriamiento de Newton. Que es para el caso de ¿qué? De la transferencia de calor por convección. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era eso? Era simplemente Q igual a H
por A por la temperatura del que tenemos menos la temperatura del medio. Voy a poner la temperatura de la base menos la temperatura del medio. Entonces, ¿cómo sería acá? Pues acá es un poco más simple, ¿no? Porque yo quiero justamente la diferencia de temperaturas. Entonces yo voy a llevarlo a la siguiente expresión. Q es igual a ¿qué? A H por mi área. ¿Cuánto es mi área? 4pi por el radio elevado al cuadrado. ¿Por cuánto? Por TB menos T este. Esta acá, ¿qué es este TB? Este TB es T sub 2. ¿Ok? T sub 2. T sub 2 menos T. Y está acá. Y ahora debemos recordar, este R cuadrado, ¿a qué se está refiriendo? ¿A R1 o a R2? Si ustedes se dan cuenta es a R2, porque es justamente donde está, empieza acá. O sea, el radio es esto acá, R2. Entonces ahí hay que ponerle R2 al cuadrado. Y ahora, como yo quiero mi R sub 2, ¿cómo sería? Sería T2 menos T infinito menos T del medio. Bueno, infinito no, le voy a poner TM, ¿ok? Ese infinito es T del medio. M para que concuerden con lo que estamos poniendo, entre Q, ¿a qué va a ser igual? A 1 entre 4 pi h r cuadrado, r sub 2 al cuadrado. Y ya está. ¿Por qué? Porque esto de acá es R1, esto de acá es R2. ¿Y qué habíamos dicho nosotros? Que el Q, la transferencia, el flujo de transferencia total era la variación de temperatura total entre ¿qué? Entre mi resistencia total. Entonces justamente ya llegamos a eso. Ya llegamos a la respuesta. ¿Por qué? Porque Q, ¿a qué sería igual? A variación de transferencia total, a variación de la temperatura total. O sea, mi temperatura de inicio, o sea, ustedes analizan acá, ¿cuál es? T1. ¿Y cuál es el final? Tm. Ya. O sea, T1 menos Tm va a ser igual a ¿qué? Entre ¿qué cosa? Acá lo hice mal. ¿Entre qué cosa? Entre la suma de las dos resistencias. ¿Cuáles son esas dos resistencias? 1 entre R1 menos 1 entre R2. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Entre 4πk más 1 entre 4pi r sub 2 al cuadrado h. Y ya está. Nada más. ¿Por qué? Porque ya, si se dieron cuenta, no hacía falta tener el T sub 2. O sea, yo no tenía el valor de T sub 2. Y igual salió. Entonces, a ver, ¿cuánto sería el T1? Es 54,3 grados Celsius. 54,3 grados Celsius menos temperatura del medio, nos dicen que es 15,6 grados Celsius. Todo esto dividido entre 1, entre R1. ¿R1 cuánto es? 2,5 milímetros y R2 3,5 milímetros. Ok. R1 es 2,5 milímetros por 10 a la menos 3. Voy a ponerlo porque todos estamos llevando eso a cifras en el sistema internacional. Menos 1 entre 3,5 por 10 a la menos 3 entre 4 por pi por k. K nos dicen que vale 0,13. K vale 0,13 watts metros Celsius más 1 entre 4 por pi por el radio sub 2, que es ¿cuánto? 3,5 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado por h. ¿Y cuánto vale h? No, acá no es al cuadrado, no, sí está bien, al cuadrado por h, que vale 20 watts por metro cuadrado Celsius. 20 watts metro cuadrado Celsius. Bueno, lo dejo ahí y ya está. Y esto, si nosotros evaluamos en la calculadora, según ya mis cálculos previos, sale algo de 0,098. Y si ustedes lo aproximan, ¿no? Es aproximadamente 0,1. Se dan cuenta, watts. Y ya está. Y si nos vamos a corroborar con la respuesta que nos dieron, o sea, con la respuesta que supuestamente tiene que salir en aprox, es 0,1 watts. Y sí, o sea, literalmente no es casi lo mismo. Quizá puede ser por los decimales nada más. Pero nada, el procedimiento es el mismo. Bueno, hay otra forma también de resolver, que es mediante transferencia como lo aprendimos en fenómenos, ¿no? Que es simplemente separar. El Q tiene que ser el mismo porque es un flujo. Agregas tu balance de, ¿cómo se dice? Tu balance de energía, que es lo que hicimos en transferencia en fenómenos. Haces tu balance de energía y te vas a dar cuenta que tu Q, que tu flujo es constante.
Entonces ya, pues entonces aquí simplemente el Q lo pasarías acá, el Q lo pasarías acá, sumarías estos y te das cuenta que menos T2 con T2 se van y pues sale lo mismo. Esa es otra forma. Entonces ya eso queda a cuestión de cada uno. Yo simplemente lo he hecho así porque ya es algo que me gustó. Y nada, espero que les haya gustado y nada. Chao.